Bueno, vamos a comenzar entonces la lección número 26 de Marcos, que se titula La parábola de los labradores malvados. Y es Marcos capítulos 11, versículo 27, al capítulo 12, versículo 12. Le voy a pasar a leer el 27 del capítulo 11, que dice: Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstemela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces le mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos lo golpearon, a otros lo mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Amén. El versículo central es el versículo 6 del capítulo 12, que dice, le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Amén. Gloria a Dios. La parte 1 se subtitula Dios envió sus siervos. Y es el capítulo 11:27 al 12:5. Le voy a pedir entonces la pregunta número 1, que nos conteste la hermana Carolina, por favor. Adelante, hermana Carolina. Sí. ¿Qué le preguntaron los líderes religiosos cuando Jesús entró en el templo? Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Amén, así. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria de lo que habíamos visto. Estamos estudiando la última semana de la vida de Jesús sobre la tierra, donde Jesús ha venido a participar de la última Pascua judía y ha venido a Jerusalén. Había estado durmiendo en Betania, un pueblito muy cercano, ahí a unos 2 kilómetros más o menos de unas 20 cuadras de Jerusalén. Había venido Jesús el primer día, lo recibieron con gran euforia, lo recibieron porque venía un Mesías libertador. Después, cuando Jesús vino, solamente vio el templo nada más, se dio una vuelta por el templo, cómo estaba el templo de Dios, regresó porque era tarde,
Y cuando venía el segundo día, se sentía hambre Jesús, y cuando quiso comer de algún fruto de la higuera no tenía fruto, no daba fruto, solamente había hojas frondosas. Entonces Jesús maldice esa higuera y entra a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén, encuentra que en el templo de Dios hay irregularidades, hay, en lugar de personas orando en el templo, la gente compraba y vendía, cambiaban dinero, no hacían lo que debían hacer en la casa de Dios. Entonces Jesús echa fuera a todos esos comerciantes de ese lugar, y luego ese día regresa nuevamente, cuando duerme otra vez en Betania, y cuando está regresando a Jerusalén, en el camino ven los discípulos que esa higuera que había Jesús maldicho había secado hasta la raíz. Después de presenciar esto, ellos regresan y entran a la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo que ocurre hoy, cuando entra nuevamente a Jerusalén, y Jesús, como siempre, iba al templo, a la casa de Dios. En ese momento es cuando se acercan unos jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los ancianos que en ese momento estaban en el templo, que más o menos ilustrado lo podemos ver que podía ser una situación así. Todos aquellos que eran líderes religiosos venían ante Jesús a plantear y en realidad a protestar. Cuando ellos venían y se acercaban a Jesús, tenían en su mente tramando alguna trampa de cómo poder atrapar a Jesús y poder arrestar y matarlo. Por eso la intención con que venían en mano los sacerdotes o los líderes religiosos era buscar pretexto para poder matar a Jesús. O sea, venían ellos con la idea de matar a Jesús, atrapar y matar a Jesús. Trataban de buscar a ver de qué manera podemos encontrar culpabilidad en Jesús para poder matarlo. Entonces, ellos no tenían ni idea de que Jesús, el que estaba parado allí, era el creador del universo, era el Dios verdadero, era el Dios que les había dado a ellos autoridad de ser pueblo de Dios, de haberle dado órdenes de construir templos, haberle dado la ley de Moisés para decirles a ellos cuál es la manera verdadera de adorar a Dios y ser un verdadero pueblo como Dios quiere que sea. Pero a ellos no le importa eso, sino no reconoce a Jesús y quiere matar a Jesús. Al contrario, todas las palabras de Jesús a ellos les molesta. Por ese motivo quieren matar a Jesús. Vamos a ver qué es lo que plantearon ellos. Ellos están preguntando a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué? ¿Quién te dio autoridad para actuar de esa manera? Esto es debido a la purificación del templo que Jesús realizó en el día de ayer, digamos, y eso que registra en Marcos 11, 15 al 18. Los líderes querían matar a Jesús, porque todo ese desorden que había hecho Jesús era para poner en realidad orden a la palabra de Dios, al respeto de Dios, a la adoración correspondiente, el debido respeto que debía recibir nuestro Dios, y no convertir el templo, la casa de oración de Dios, la casa de oración de adoración de Dios, en un lugar de cueva de ladrones y de corruptos, donde van y vienen sobornos, ¿cierto? Para los judíos, la máxima autoridad religiosa era el Sanedrín. Y sabemos que el Sanedrín estaba compuesto por la mayoría de los fariseos, los ancianos y los maestros de la ley. O sea que todos los que vinieron ante Jesús ahora, ellos son la máxima autoridad religiosa en realidad. Y ellos están diciendo, ¿quién te dio autoridad para hacer todo lo que has hecho si nosotros somos la autoridad en este lugar? Y de esta manera están preguntando, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Estás infringiendo a nuestra autoridad o esa autoridad viene de los romanos? Porque encima de ellos estaba la autoridad del Imperio Romano. Y los romanos tenían más poder sobre la decisión, inclusive sobre el Sanedrín.
De esta manera ellos un poco estaban induciendo a Jesús para poder un poco ponerlo en situación de ver de dónde eres, de dónde vienes. Si Jesús no era enviado de estas autoridades, debía someterse a castigos, porque está infringiendo las reglamentaciones que daban esas autoridades. Y en ese momento, apelar contra las autoridades romanas inclusive significaba hasta muerte. Y ellos estaban tratando de inducir de esa manera para que los romanos pudieran atrapar a Jesús por ser insurgente y matar a Jesucristo. Fíjense que estaban tramando a toda costa de buscar alguna manera de que ellos no querían ensuciar sus manos y querían matar a Jesús a través del gobierno de Roma, buscando pretextos de desobediencia o de infringimiento de las autoridades, de las leyes de los romanos. Pero como ellos estaban poniendo un poco en una situación de aprieto a Jesús a través de esta pregunta, Jesús ahora, como es Dios y con toda su sabiduría, le contestan a ellos con otra pregunta. Y esa pregunta que les hace Jesús a los líderes es en la pregunta siguiente, número 1, que le voy a pedir a la hermana Aileen de Buenos Aires. Por favor, hermana Aileen. ¿Cómo le respondió Jesús? ¿De dónde viene la autoridad de Dios? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Así es, amén. Gracias, hermana. Como podrán leer en estos pasajes, Jesús está preguntando nuevamente, comparando con la autoridad con que vino Juan el Bautista. Porque ellos sabían que Juan el Bautista en realidad había venido con la autoridad de Dios. El cielo, Dios le había mandado porque todos sabían que él era un profeta y sabemos que los profetas son hombres enviados por Dios. Pero ellos ciertamente no obedecieron a Juan el Bautista. Por lo tanto, como ellos no obedecieron a un profeta, no podían decir que Juan el Bautista era realmente del cielo. Pero si decían no, es de la tierra, eso significaría que toda la gente que estaban a su alrededor, el pueblo, que creían que realmente Juan era un profeta, ellos iban en contra de los líderes diciendo que no, están ustedes equivocados. Él es realmente un profeta y es todo del cielo lo que vino a hacer. Entonces, ellos ni siquiera podían decir ni sí ni no, no podían ni decir que es del cielo ni de la tierra. Jesús sabía muy bien esa situación porque el problema de los fariseos y los líderes religiosos era que ellos no acataron, no obedecieron al siervo de Dios, quien fue Juan el Bautista. Y está comparando esa situación de la desobediencia y el rechazo a la obra de Dios que ellos como líderes religiosos hicieron, comparando con Jesucristo mismo, que también Él viene con la autoridad del cielo porque Él es verdaderamente el Hijo de Dios, no el siervo que vino antes, sino Él es el verdadero Hijo de Dios y Él también viene con la autoridad del cielo. Y de esta manera Jesús está insinuando, así como ustedes no respondieron, no acataron, no obedecieron a la autoridad de Juan el Bautista que vino del cielo, tampoco están ustedes acatando y obedeciendo a la autoridad que yo traigo de parte de Dios a ustedes. Entonces, está insinuando, de acuerdo a la pregunta que ellos iban a hacer, Jesús está contestando con una pregunta para ver de qué manera ellos iban a contestar. Entonces ellos, como en realidad lo que tenían que haber hecho es arrepentirse, decir, Señor, perdónanos, no sabíamos,
que Juan el Bautista era el siervo que venía con la autoridad del cielo. No hemos respetado a él, no hemos acatado a sus órdenes. Entonces, Jesús esperaba para que ellos se dieran cuenta de eso. Pero no lo hicieron, no se arrepintieron. Al contrario, como no obedecieron a Dios, a la autoridad del cielo, ellos no podían decir a Jesús abiertamente, sí, vino del cielo. Porque si decía que sí vino del cielo, entonces esa autoridad también yo vengo con esa autoridad del cielo, ¿y por qué ustedes no obedecen? Entonces ellos ante esa situación se echaban atrás y no querían contestar. De esa manera Jesús hace que ellos se recapaciten y traten de ver sus faltas, pero ellos en vez de ver sus faltas y arrepentirse, la maldad está en ellos en no arrepentirse y ser tercos y seguir tratando de sostener sus ideas equivocadas ante Jesús, quien es Dios. En realidad, hablando netamente, Dios es fuente de toda autoridad porque Dios creó el cielo, la tierra, el universo, los hombres, y entonces todo lo que ha creado proviene de Dios. Por lo tanto, la autoridad también es algo que proviene de Dios. La gente cree que la autoridad viene de algún gobierno, de algún poder de una persona, de algún poder de un grupo religioso, pero pensándolo correctamente, pensándolo bien, esas autoridades que hoy día tenemos en el mundo, tanto del gobierno, de las naciones, todo eso son creación de Dios, por lo tanto, toda autoridad viene de Dios. Y la máxima autoridad, en realidad, es la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que saber que toda autoridad viene de Dios. Y debemos obedecer esas autoridades. Y siempre que esas autoridades vengan aparejadas y que tengan el mismo sentido que la autoridad de Dios. Fíjense que estos líderes que deberían acatar y guiar al pueblo de Israel para obedecer esa autoridad de Dios, que es la palabra de Dios y que los mandamientos de Dios, ellos son los mismos que no obedecieron y no quisieron recibir a Jesucristo, quien es realmente el que vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento que ellos están estudiando justamente. Y cuando ellos se equivocaron, no admitieron su equivocación y no están arrepintiéndose. Hoy día, el problema de la humanidad, hermanos, es que la gente quiere creer a Dios de acuerdo a su manera y quiere interpretar a Dios de acuerdo a su manera. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que se equivocaron, que no es así, muchas veces la gente no se arrepiente, no corrigen sus actitudes. Como estos líderes religiosos son muy tercos y quieren seguir a su manera. El problema de la humanidad hoy día también es esto, porque son como ovejas. Las ovejas son tercas, son realmente, no conocen cuál es el camino correcto, no tienen un discernimiento correcto porque son medio ciegas. Y de esta manera somos nosotros espiritualmente. Pero el problema es que no nos arrepentimos. Lo que Dios espera de todos nosotros es nuestro arrepentimiento, nuestro amoldamiento, nuestra sintonía con la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros. Y estos líderes religiosos están justamente yendo en contra de Dios, se está oponiendo a Dios. Entonces, ante esta situación, Jesús está contestando de esa manera y hay una especie de lucha, una puja entre Jesús, quien es la verdadera autoridad del cielo, y los líderes religiosos del Sanedrín, que son los judíos en este momento que están frente a Jesucristo. Vamos a la pregunta número 2. Pastor Rafael, por favor. ¿Qué parábola les dijo Jesús? ¿Quién es el hombre que plantó una viña y quiénes son los labradores en la parábola? Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Amén. Bueno, fíjense que
Jesús en este momento está muy próximo a su muerte y están viendo estos líderes que son realmente los siervos, labradores del viñedo, y Jesús a través de esta parábola quiere hacer ver a estos líderes cuál es su situación frente al trabajo que le encomendó Dios a ellos. Por eso, en esta parábola del viñedo, el hombre que plantó el viñedo realmente en realidad representa a Dios. Dios es el que plantó el viñedo. Y aquí los labradores representan a los líderes religiosos. Con esta parábola Jesús trata de hacer ver a los líderes religiosos su actitud malvada de desobedecer e ir en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el propósito de esta parábola va dirigido a los líderes para que puedan ver ellos sus pecados, sus faltas y donde ellos están fallando ante Dios. Allí está el motivo de esta parábola que está dando a los líderes, que también corresponde a nosotros también. Vamos a analizar un poquito más en detalle esta parábola que Jesús le está dando. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Misionero Sergio, por favor. Voy a leer yo porque no se escucha muy bien. No sé qué pasó con el micrófono del misionero Sergio. Dice así: ¿qué es la viña? Y es en Isaías capítulo 5, 1 al 4. Si leemos en Isaías 5, 1, dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, ¿por qué dio uvas agrias? La Biblia compara a través del viñedo o la viña con el pueblo de Dios Israel. Si nosotros vemos en muchas partes del texto, aparece comparando a Israel como un viñedo, donde el dueño del viñedo es Dios, quien se esfuerza, quien hace todo lo necesario para que ese viñedo diera buenos frutos, pero a pesar del esfuerzo del dueño del viñedo, lamentablemente narra la Biblia que estas uvas no están dando el fruto que el dueño, el sembrador, esperaba dar. Por eso, está un poco preguntando en Isaías, comparando, a ver, juzguen entre la viña y yo, quien es Dios. La viña es Israel, donde no obedecen y no entregan una vida fructífera como Dios quiere. Entonces juzguen a ver quién está haciendo mal, Dios o el pueblo. Dios ha hecho todo lo mejor, Dios ha dado todo el esfuerzo, edificó la torre, plantó las mejores cepas, Él limpió todas las piedras y preparó el terreno para que pudiera crecer fértilmente, pero no dio un buen fruto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Si Dios ha hecho todo de su parte, pero el pueblo de Israel, el hombre por su lado, no hace lo que debe hacer. Entonces no está dando buenos frutos. Eso es lo que está diciendo Isaías 5.1. Comparando con esta palabra del profeta Isaías, Jesús está dando esta parábola, también comparando con el viñedo, donde el viñedo es en realidad el pueblo de Dios, es Israel. Si nosotros vemos, a ver, en la pregunta número 3, ¿qué hizo un hombre? Ahí pregunta, a ver, ¿podemos volver otra vez a la hermana Carolina? ¿Qué hizo un hombre después de plantar una viña? ¿A quiénes arrendó el dueño su viña y se fue de viaje? ¿Cuál era el privilegio y la misión de los labradores que recibieron la viña? Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó el lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Así es. Era de costumbre en la antigüedad, en esa época, donde un dueño del terreno generalmente contrataba a unos labradores
y le daba a ellos para que trabajara esa tierra y que de ese fruto que se obtenía de labrar esa tierra, solamente pudiera parte de ese fruto darle al dueño como tributo. Entonces, solamente dando ese tributo que corresponde al dueño, ellos podían trabajar libremente. Tenían trabajo, tenían comida, tenían fruto. Entonces, de esa manera, era una costumbre antigua de arrendar, de alquilar terreno para trabajo, para producir. Jesús está comparando muy bien esta costumbre de esa época para hacer esta parábola, y donde está también relacionado con este pasaje del profeta Isaías, y donde habla de un hombre que plantó un viñedo. Y aquí también el hombre que plantó el viñedo se refiere a Dios, y el viñedo se refiere al pueblo de Dios, y lo cercó, dice, cavó un lagar. Lagar es un lugar donde una canaleta y un compartimento donde se pisa y se hace el jugo, la uva. Hizo toda la construcción necesaria, una torre de vigilancia, puso un cerco para que los animales no destruyeran ese viñedo. Es decir, por lado del dueño, hizo todo lo necesario para que ahora ese viñedo, lo único que tenía que hacer es dar fruto. Y estos labradores, trabajadores, tendrían que trabajar para que, llegado a su tiempo, pudiera obtener buenos frutos de este viñedo y ofrecer esos frutos a Dios, al dueño en este caso. Dice que se fue de viaje porque no está presente en ese momento. Vemos que Dios hizo un gran esfuerzo en formar un pueblo de Dios, porque la labor que Dios realizó sobre el pueblo de Israel, de sacarlos de Egipto, de guiarlos a través de todo el desierto, protegerlos, darlos de comer y entrenarlos para que puedan ellos entrar en el terreno, en la tierra de Canaán, donde ellos tuvieron que conquistar y tomar posición hasta poder ubicarse y poder asentarse en esa tierra de Canaán y poder labrar esa tierra. En fin, todo ese trabajo, ese esfuerzo que Dios le ha hecho al pueblo de Israel para formar a su pueblo, por parte de Dios lo ha hecho grandiosamente. Y Dios ha estado con ellos para que nada les faltara. Lo único que tendría que hacer es ellos dar un fruto que Dios deseaba. El arrendar unos labradores, el que arrendó es Dios, y los labradores en este caso son los trabajadores o los líderes religiosos a quien Jesús se refiere. Y los labradores recibieron por gracia ese trabajo por parte de la mano de Dios. Ellos recibieron por gracia, gratis, ese viñedo donde tenían que ellos trabajar. Lo único que tenían que hacer era trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios y dar el fruto que Dios quisiera que tuviese. Entonces, aquí podemos ver que los líderes religiosos en realidad habían recibido su trabajo de la mano de Dios y tenían un privilegio de poder trabajar. Antes no tenían trabajo y ahora sí tenían un trabajo por el cual ellos podían dedicar sus vidas. Y la misión de estos labradores era de trabajar para que ese viñedo diera buenos frutos para el dueño, quien es Dios. Está hablando en este caso Jesús de que este era el plan y la voluntad de Dios sobre Israel y sobre los líderes religiosos. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Vamos a la pregunta número 4 a hermana Eileen. ¿Por qué el dueño envió un siervo a los labradores a su tiempo? Pensemos sobre los derechos del dueño. ¿Por qué es importante para los labradores dar el fruto de la viña? ¿Qué significa el fruto de la viña? Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Amén. Llegado el tiempo, significa cuando llega el tiempo de la cosecha. Entonces, debidamente, con todo derecho, con toda autoridad, el dueño puede ir a pedir a los labradores para recibir la parte que le corresponde a él. En este caso dice que le mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos la parte del fruto que ellos obtuvieron. Generalmente, en esa época dicen que hasta pueden llegar a recibir el dueño hasta un 50% de lo que ha dado el fruto de esa cosecha.
Pero Dios no requiere hasta un 50%. Dios generalmente quiere un 10%, porque quiere con todo el 90% nosotros podamos disfrutar y con ese 90% hacer la obra de Dios. De esa manera está comparando que cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño envió al siervo para recibir ese tributo. ¿Y qué es el tributo que Dios espera? Dios espera un tributo de respeto y de obediencia. También Dios espera un fruto de justicia, de bondad y de arrepentimiento, lo cual no encontraron en los líderes religiosos, que eran unos labradores malvados. Jesús está dando esta parábola para poder explicarle a ellos, para hacerles ver a través de una costumbre de arrendamiento de terreno de esa época, a través del deber que debían cumplir los labradores de ese terreno, lo cual no están ellos haciendo su parte correctamente y no están dando el tributo que debe al dueño en este caso, donde el dueño en realidad es Dios. A través de esta parábola lo que Jesús está tratando de inducir a ellos es su buen arrepentimiento, para que los líderes religiosos se dieran cuenta en dónde están fallando, qué es lo que no están entregando a Dios, lo que deberían entregar. Por lo tanto, Jesús está diciendo a través de toda esta parábola que ellos están fallando a Dios, no están recibiendo lo que deberían recibir Dios por parte de los labradores. Vamos a ver entonces cuál fue su respuesta, su reacción, en la pregunta número 5 siguiente. A ver, Pastor Rafael, por favor. ¿Cómo lo trataron los labradores? Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Amén. Amén. Ni siquiera los labradores agradecieron al dueño por haberles dado la oportunidad de trabajar. No apreciaron la gracia de que Dios le ha dado a ellos, esa postura que tenían ellos, esa posición que tienen ellos, esa autoridad que ellos tienen ellos, todo vinieron de la mano de Dios. No solamente no reconocieron, ni siquiera dieron gracias a Dios, sino no quisieron pagar lo que le correspondía por derecho al dueño. Así que, además, lo que hicieron al siervo que vino a reclamar ese fruto, ese tributo, lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. No dieron al dueño lo que le correspondía y ellos se quedaron con todo ello, todo el fruto, y fueron avaros y quedaron con todo. Además hicieron daño al siervo. Todo esto representaba una desobediencia y una falta total de respeto al dueño, una maldad, lo cual está haciendo espiritualmente los líderes religiosos. Entonces, todo lo que está diciendo Jesús está un poco comparando con los siervos que Dios ha mandado al pueblo de Israel y a los líderes religiosos, a sus líderes, para que obedecieran a Dios, para que su vida dieran un fruto de agrado a Dios, lo cual no hicieron. Por eso Dios había enviado siervos, había enviado profetas, muchos profetas, y cada vez que Dios envió profetas, ¿saben lo que hicieron el pueblo de Israel? No le escucharon y no dieron respeto a Dios, no adoraron a Dios, adoraron a ídolos. Al contrario, a los profetas que venían a decirles qué es lo que estaban ellos haciendo mal, a los profetas que vinieron a reclamarles que dejen sus ídolos y que vuelvan a Dios, no les gustaban escuchar eso y mataron, inclusive golpeaban, mataban a esos profetas en la antigüedad. Jesús está un poco diciendo toda esa maldad que hicieron los líderes religiosos a lo largo de la historia, comparando a través de esta parábola del viñedo. La pregunta número 5 siguiente, hermana Carolina, nuevamente, por favor. ¿Cómo empeoró la actitud de los labradores cuando el dueño envió a sus siervos continuamente? Porque ellos actuaban con mal. Entonces le mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Así es. Bueno, fíjense, con esto podemos ver la actitud de los labradores, ¿no?
el dueño envió a sus siervos continuamente. ¿Por qué el dueño habrá enviado siervos continuamente a pesar de que cuando le mandaba un siervo lo mataban, lo golpeaban, lo maltrataban, lo humillaban? Así que, ¿por qué seguía mandando entonces el dueño? ¿Qué podemos ver en este caso? ¿Cuál fue la intención del dueño de seguir mandando a sus siervos constantemente? Porque había en el corazón del dueño un corazón que quería pacientemente que la gente de algún día cambiaría, que escucharía algún día y se arrepentiría. Entonces aquí podemos ver la intención y el corazón del dueño de constantemente enviar a pesar de los sacrificios de sus siervos para que ese viñedo, para que los malvados se convirtieran, se dieran cuenta y se recapacitaran de sus actitudes. Pero no lo han hecho. Pero podemos ver aquí cuán bondadoso es Dios y cuán paciente es Dios, que a pesar de la maldad de los labradores, Él sigue enviando a sus siervos con la esperanza de que algún día ellos cambien sus actitudes y que se arrepientan. Lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia constantemente, amados hermanos, es esta actitud de paciencia y de amor. Cuando nosotros antes éramos enemigos de Dios, cuando nosotros ni siquiera habíamos conocido a Dios ni obedecido a Dios, Dios seguía enviando a sus siervos para que fueran a declarar, a proclamar ese mensaje, la voluntad de Dios, y la gente no los escuchaba, lo maltrataba. Si nosotros vemos aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice: luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Aquí podemos ver claramente, como aquí dice en Santiago 1:15, el pecado de los labradores crece y evoluciona, se hace cada vez más. El pecado, lo que tenemos que nosotros conocer del pecado, es que la característica del pecado es que crece constantemente como una bola de nieve. El pecado nunca desaparece por sí solo. El pecado no mengua por sí solo. Lo que nosotros tenemos que entender es que el pecado constantemente, si está donde está el pecado, va empeorando de mal en peor. Por eso, cuando la humanidad entró pecado en el mundo, la gente empezó a través de ese pecado a crecer en pecado, a empeorar sus situaciones, a ser más malvados, a hacer más maldades. Lo cual nos está diciendo que el pecado, por su característica, tiene un poder de propagación y de crecimiento. Donde hay pecado, ese pecado no desaparece. No es como el fuego. Hoy estamos aquí luchando contra el fuego forestal. El fuego, a veces cuando termina de quemar, y a veces si no hay nada más que quemar, desaparece, se apaga. Pero el pecado no es como el fuego. El pecado sigue creciendo. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás de ese pecado que sigue alimentando, le sigue echando más gasolina, le sigue echando más viento para que ese pecado vaya creciendo, vaya aumentando. Y ese es Satanás. Lo que tenemos que entender es que el pecado no se puede eliminar, no se elimina por sí solo. El pecado solo se vence únicamente con el arrepentimiento. Y aquí vemos en la actitud de estos labradores, a pesar de que Dios envía continuamente siervos, ese pecado, esa maldad no va menguando, no va retrocediendo. ¿Por qué? Porque no hay en ellos un arrepentimiento. Por lo tanto, amados hermanos, donde hay pecado, la única manera de que ese pecado pueda ser limpiado o corregido es a través del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo debe hacer confiando en la sangre de Jesucristo, porque únicamente la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar y perdonar el pecado. Y donde hay sangre de Jesús, el enemigo Satanás no tiene más poder y autoridad. Por lo tanto, si nosotros nos arrepentimos, estamos apagando ese fuego.
Y si nosotros confiamos en la sangre y declaramos la sangre de Jesús, ese enemigo que estaba echando gasolina y soplando el viento contra ese fuego del pecado en nuestra vida, él desaparece. Por eso cuando la sangre de Jesús está presente, los enemigos no pueden más contra la sangre de Jesús. Es por eso, dice Jesús, que la razón por la cual Jesús ha venido al mundo, la razón por la cual el Hijo de Dios vino al mundo es para destruir la obra de ese enemigo, y esa destrucción la realizó a través de su sangre en la cruz de Calvario. Algo espiritual, donde la sangre de Jesús, que pagó el precio del pecado, gracias a esa sangre de Jesús, ahora todo el poder del enemigo desaparece. No tiene más poder sobre nosotros. No tiene más autoridad sobre nosotros. Entonces, lo único que nos queda es un pecado que nosotros solamente tenemos que arrepentirnos, corregirlos, lo cual no pudieron hacer los líderes religiosos. Los líderes religiosos no se arrepintieron. Lo que Dios hizo constantemente en enviar a sus siervos continuamente era en busca del arrepentimiento de sus corazones, pero no lo hicieron. Y por ese motivo ellos estuvieron constantemente en contra de Dios. Y no hubo perdón porque no confiaron en la sangre de Jesús ni creyeron en Jesucristo. Por eso, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que entender es que el arrepentimiento de un pecado no se realiza por sí solo, sino se hace gracias al Espíritu Santo y a la gracia de Dios que nos da a conocer y a discernir dónde está el problema nuestro de la vida en cometer ese pecado. Y ese pecado únicamente nos hace discernir y darnos cuenta el Espíritu Santo de Dios. Y para poder resolverlo, únicamente es a través del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y con su sangre que derramó en la cruz, donde cancela el poder del enemigo, y esa sangre que Él derramó en la cruz neutraliza el poder y la autoridad del enemigo, diablo y Satanás, para que nosotros podamos entonces ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, quien actúa en nuestra vida, quien nos da sentimientos de amar a Jesucristo, quien nos hace discernir en dónde le estamos fallando a Dios, que nos hace recapacitarnos de dónde debemos corregir nuestras actitudes y pensamientos. A eso se llama el arrepentimiento. Entonces, si nosotros no tenemos este arrepentimiento, constantemente nosotros estamos en contra de Dios, como estos fariseos y los maestros de la ley. Y Jesús está diciendo esto para que ayudando, y la ayuda viene de Dios Jesús a ellos, para que ellos entiendan dónde están fallando. Pero a pesar de la ayuda de Jesús a través de estas parábolas, ellos no se miraron a sí mismos, no se recapacitaron, sino continuaron con su terquedad y quisieron, de alguna manera, sin arrepentir, matar a Jesucristo. Allí está la falla, el problema del pecado de los líderes religiosos en este momento. Vamos a la pregunta número 6. La hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. ¿Por qué el dueño envía a sus siervos seguidamente a pesar de que los labradores los golpeaban y despreciaban? Pensemos sobre la personalidad del dueño. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Amén. Así es, hermanos, lo que acabamos de decir está muy bien resumido aquí en Romanos 2:4, donde dice: ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios? Dios sigue enviando a sus siervos constantemente porque de ahí manifiesta la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios espera, Dios es paciente, Dios es tolerante para que la gente, lo que quiere llevar Dios a través de esa bondad es llegar al arrepentimiento, lo cual los fariseos y los líderes religiosos no quisieron hacer. Muchas veces, hermanos,
Dios nos da oportunidades, porque Dios es un Dios bondadoso. Dios es bueno, paciente. Eso significa que Dios nos está dando constantemente oportunidades de arrepentimiento y de corrección en nuestra vida. Y por eso damos gracias a Dios. Dios ama al pecador. Y la manera de amar al pecador de Dios es haberle dado al pecador oportunidades de recapacitarse y de arrepentirse y de corregir sus actitudes. El amor de Dios no es simplemente de venir a apachurrarnos y mimarnos. El amor de Dios se manifiesta concretamente por darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados para que podamos recibir el perdón del pecado. Y para que ese perdón del pecado podamos recibir a través de Jesucristo. Jesús vino para que todos podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y eso es a través del arrepentimiento. Pero como estos líderes religiosos estaban muy obstinados, en su corazón empedernido, tercos, lo único que están logrando en no arrepentirse a pesar de la bondad, tolerancia y la paciencia de Dios es seguir acumulando castigo contra ellos mismos, porque vendrá seguramente un día donde la paciencia de Dios se acabará y vendrá el día de la ira, de la condena y del juicio de Dios. Entonces, Dios le da oportunidades al pecador de arrepentirse para que se salve del castigo y el juicio de Dios que vendrá con certeza. Por lo tanto, amados hermanos, a través de todo esto, esta parábola y todas estas enseñanzas de Jesucristo, lo que Jesús está diciendo y esperando de parte de los líderes religiosos es su arrepentimiento y venir a los pies de Jesucristo, quien es el que vino a salvar y perdonar y a derramar la sangre preciosa por el pecado de ellos, para pagar el precio del pecado de la humanidad. Por lo tanto, nosotros, hermanos, somos tal vez no estos labradores, no líderes religiosos, pero también nosotros a veces no somos muy diferentes de estos líderes religiosos. A veces vivimos la vida a nuestra manera, a veces somos muy tercos de querer hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, no estamos dando frutos en nuestra vida para agradar a Dios. Entonces, muchas veces tenemos que empezar a recapacitarnos, vernos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde tenemos que corregir? ¿Qué le estamos fallando a Dios en dar nuestra parte para honrar y para poder dar nuestro tributo a Dios, de glorificarle a Él? Porque por su parte Dios ha dado todo. ¿Qué no ha dado Dios si ha dado hasta la vida de su Hijo amado unigénito Jesucristo para poder perdonar nuestros pecados? Y nosotros estamos buscando nuestro bienestar, nuestros sueños, nuestras cosas, éxitos en nuestra vida, pero muchas veces no estamos pensando lo que Dios quiere que demos primeramente en nuestra vida. Es gloria a Dios buscar primeramente su voluntad, su justicia, su reino. ¿Y cuál es el reino, la voluntad de Dios? Que nosotros todos salgamos a proclamar este evangelio de Jesucristo a todos los que no conocen. Y nosotros no nos preocupamos tanto en hacerlo. ¿Por qué? Porque buscamos más lo que me conviene a mí primeramente. Por lo tanto, lo que Dios está constantemente diciendo a través de estas palabras es que nosotros debemos dar fruto a Dios. Dios está de viaje. Significa que no está aquí a nuestro lado, parecería a simple vista. Está acompañándonos espiritualmente. Pero esto significa que Dios algún día volverá de ese viaje. Es decir, Jesús vendrá nuevamente. Y ese momento está muy próximo. Y lo que Dios está esperando es que cada uno de nosotros, que tenemos una tarea legada por Dios, de labrar este viñedo, de trabajar, hacer esta obra de Dios, el trabajo de Dios, que es de predicar el Evangelio, estamos obstinados en hacer nuestras cosas en busca de nuestro beneficio y no en beneficio y la voluntad de Dios. En ese sentido, no somos muy diferentes a estos líderes religiosos. Por eso tenemos que entender esta palabra y tomarla
que también Jesús está hablando hacia nosotros, hacia nuestra vida, de que nosotros debemos también entregar nuestra vida y dar un fruto que Dios espera. ¿Cuántos frutos hemos dado a Dios? ¿Cuántas voluntades de Dios hemos hecho? ¿Cuántas voluntades hemos buscado? ¿Qué reino de Dios hemos buscado? Primeramente, ¿qué justicia de Dios hemos buscado en nuestra vida? Entonces es tiempo propicio para que nosotros podamos, a través de estas palabras, de poder entender la voluntad y el corazón de Dios de seguir enviando sus siervos, en tratar de despertar nuestro corazón para que podamos nosotros arrepentirnos y sintonizarnos a la voluntad de Dios, ponernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera hoy día a través de esta palabra que nos está dando a través de sus siervos. A la parte número 2, la pregunta número 1, le voy a pedir a la hermana Carolina, por favor, la pregunta número 1. ¿A quién envió el dueño finalmente? ¿Quién indica al hijo en esta parábola? ¿Qué esperanza tenía el dueño mandando a su hijo? Tendremos sobre el corazón del dueño quien envió a su hijo amado. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetará. Así es. A pesar de haber enviado tantos siervos, ellos han matado, han maltratado y han rechazado de entregarle lo que al dueño de la viña le correspondía. Entonces, en ese momento, dice que el dueño manda a su hijo con la esperanza de que por lo menos a su hijo lo respetaran, que lo escucharan, que lo obedecieran. Y esto es un poco lo que Jesús está diciendo, porque Jesús mismo es el Hijo amado de nuestro Padre Dios, que ha venido para quitar el pecado del mundo. Jesús vino justamente por mí, por mis pecados. Y eso es lo que dice en Juan 3:16, que todos conocemos muy bien. En Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino para darnos esta vida eterna. Y Él tiene que morir justamente para dar vida. Y esta parte es lo que nos cierra en una mente humana. Cómo que una persona muere y eso no da vida. Si entendemos todos los estudios que hemos hecho en las clases pasadas del Éxodo, porque en el Éxodo está el secreto, la clave del entendimiento de todo esto que estamos aprendiendo en este momento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, para poder el hombre ser perdonado de sus pecados, tenía que morir. Y como el hombre no podía morir, Dios hizo para que en lugar de que uno muera, pudiera morir en lugar de uno, en expiación, algún otro animal con su muerte. Es decir, ese animal se ponía en el lugar de la muerte y el castigo del pecado de esa persona para que sea perdonado del pecado. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte. Entendiendo esa regla que Dios puso, todo el mundo tiene que ser muerto, pero como Dios no quería que todo el mundo muriera, la única manera era de que alguien muera en su lugar, en lugar nuestro, para pagar el precio de nuestro pecado. Y eso fue ni más ni menos que su Hijo unigénito que ha enviado. Y eso es lo que está diciendo la parábola, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino para que pueda tener la vida eterna. Y así Dios demostró su inmenso amor de poder hasta entregar a su Hijo a morir en mi lugar. ¿Cómo Dios puede entregar su vida por algo que Él ha creado? Si yo he creado, por ejemplo, si yo tengo aquí al lado en la computadora un mouse, por ejemplo, yo no podría morir por un mouse. ¿Por qué? Porque es una creación mía, pero ¿cómo un creador va a morir en lugar de una creación? Pero Dios nos amó tanto que fue capaz del Dios creador entregar a su Hijo para que muera y que ese Hijo, en el lugar de la creación que somos nosotros, pudiera entregar su vida. Y ahí está la
grandeza del amor de Dios que no se puede comparar con nada y con nadie en este mundo. Bueno, dice, va a enviar un hijo, ese hijo, con la esperanza del dueño de que a su hijo lo respetara. Y ahí podemos ver ese corazón del padre, a pesar de que le ha maltratado tanto de sus siervos, que son los profetas, pero a pesar de eso, Dios no pierde esperanza en cada uno de nosotros, porque Dios no nos puede abandonar. Dios no puede porque somos sus criaturas amadas. El hecho de que Jesús haya venido demuestra el corazón de nuestro Dios, el amor enorme de nuestro Dios hacia nosotros. No hay otra prueba. Dios no nos ama de palabra, sino Dios nos ama con pruebas de hecho, y es el amor que ha demostrado en entregar a su Hijo. Y eso también lo dice en Romanos 5:8. Tanto amó Dios al mundo, ¿cierto? Aún siendo nosotros pecadores, Dios ha demostrado su amor hacia nosotros a través de entregar a su Hijo Jesucristo. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Aileen de Buenos Aires. Adelante, hermana Aileen. ¿Qué avaricia tenían los labradores al ver el hijo del dueño? Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y a este será nuestra. Así es. A pesar del amor y la bondad demostrada por el dueño, los labradores malvados respondieron con crecida maldad. Significa que la maldad de ellos fueron cada vez peor. Si nosotros entendemos cuando hay un mal, cuando hay un pecado, que el pecado va creciendo. El pecado es como una bola de nieve. No es que el pecado aparece y desaparece y se suma. No, el pecado, si entra el pecado como una semillita pequeña, ese pecado empieza a crecer y empieza a crecer como una bola de nieve. Esa maldad se va acrecentando. Tenemos que entender esto, por eso tenemos que ser muy reacio a la maldad. Y el enemigo, cuando nos quiere sembrar en nosotros pecado, maldad, nos quiere sembrar en una semilla tan pequeña como un granito de mostaza. Dice, no, esto no pasa nada. Dice, prueba esta droguita, no te hace nada. Total, empieza a darnos siempre esa pequeña semillita de maldad, porque sabe cuando esa semillita es sembrada, esa maldad empieza a crecer y a contaminar y a destruir totalmente mi vida, porque esa maldad, ese pecado empieza a crecer. Una de las características del pecado es que el pecado se va empeorando cada vez más. Si nosotros nos alejamos de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, parece que nos iría las cosas bien. No, esa maldad nos hace que estemos cada vez más lejos de Dios. Si alguna otra persona no lo lleva a Él, esa persona sigue cada vez más lejos de Dios. Es por eso Dios nos da a nosotros la tarea de traer a esas personas que se alejaron de Dios de vuelta hacia Dios. Porque por sí solo no va a volver. Porque constantemente el enemigo va a estar metiendo en la cabeza pensamientos para que se siga alejando más de Dios. Y los labradores quisieron ser dueños y no siervos, fíjense, dice, y la herencia ahora será nuestra. Ellos tenían una ambición de ser dueños y quedarse con el viñedo. Ellos son siervos, ellos son labradores nada más, pero quisieron ser dueños. Fíjense hasta dónde llega la maldad. A veces nosotros, siendo siervos, a veces nosotros nos ponemos en lugar del dueño, quien es Dios. Y es que cuando nosotros juzgamos a los demás o queremos vivir a nuestra manera pensando que mi vida es mía, se olvidan de que nuestra vida es de Dios, entonces nosotros nos ponemos en el lugar del dueño. Somos a veces como estos malvados que queremos desobedecer y ser el Dios. Juzgamos y no nos ponemos en lugar de obediencia como fieles siervos. Esta parábola de Jesús le está haciendo pensar a estos líderes religiosos que ellos deberían ser realmente siervos fieles, obedientes a Dios. Pero ellos ahora se pusieron en el lugar de Dios para juzgar al Hijo de Dios mismo. Eso es como adueñarse del viñedo.
Muchas veces nosotros también desobedecemos la palabra de Dios, estorbando y perturbando la obra al querer trabajar a mi manera, para mis propios beneficios y no de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces la iglesia, el ministerio, la obra de Dios, lo pensamos a nuestra manera, lo planeamos a nuestra manera y lo queremos llevar a cabo a nuestra manera. Y esto es realmente ponernos en el lugar del dueño y querer adueñarnos de la herencia. Por eso siempre tenemos que empezar a detener y pensar, ¿estoy poniéndome en el lugar de Dios o estoy poniendo en el lugar del siervo fiel? El siervo es aquel que siempre obedece las palabras del dueño, que es la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que siempre recordarnos que tenemos que siempre aprender la palabra y ser fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Para eso tenemos que entenderla correctamente, para obedecerla correctamente. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. A la hermana Laura, por favor. Sí, adelante, hermana Laura. ¿Qué le hicieron ellos? ¿Cuál era el pecado de los labradores? Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Así es. Amén. Fíjense que los líderes religiosos, ahora ellos son los que mataron al Hijo de Dios, Jesús, y lo arrojaron fuera del viñedo. Lo mismo que está diciendo aquí, ellos lo que hicieron. En el Antiguo Testamento, en el gran día de la expiación, en día de Yom Kippur llaman ellos, mataban un macho cabrío en el holocausto y el otro lo enviaba al desierto fuera del campamento. Si ustedes leen en Levítico 16:8, y en este sacrificio hacía que una de las cabras se fueran del campamento lejos. Y eso significa que el pecado es echado, es separado de la comunidad tan lejos para que se pierda en el desierto. En esa forma, Jesús estaba como un cordero de Dios, haciendo ese papel de ese cordero o ese macho cabrío que era echado fuera del campamento, alejado de la comunidad, para quitarnos el pecado. Por eso está mostrando que ellos arrojaron al Hijo fuera del viñedo. Y de hecho, Jesús también fue muerto, cuando ustedes ven que Jesús fue muerto fuera de Jerusalén también, en el Monte Calvario. O sea que el Monte Calvario es algo que estaba fuera de Jerusalén. Si nosotros leemos Éxodo 29:14, cuando Dios le ordena a Israel para hacer sacrificios de expiación por el pecado, tenían que matar un ternero. Entonces, cuando tenían que matar ese ternero, lo cortaban en pedazos, sacaban todos los intestinos y toda la parte de las grasas de los intestinos, los 2 riñones. Tenían que entregar en el altar para quemarlos, entregarlo al Señor. Pero después toda la parte, la carne y todo el excremento del animal y todas esas impurezas los tenían que llevar fuera del campamento, fuera del tabernáculo en este caso, y afuera del campamento tenía que quemarlos lejos. Ese simbolismo era que Dios hizo para que de esa manera la expiación significa tener que pagar con muerte y que ese pecado, toda la maldad, tiene que ser eliminado de la comunidad de los hijos de Dios. Por eso es quemado fuera del campamento. Y de esa misma manera Jesús está siendo muerto fuera de Jerusalén, porque Él es realmente hijo de Dios, pero como está llevando el pecado del mundo, es desechado, es tirado fuera de la comunidad, fuera de Jerusalén, en un lugar llamado Calvario, donde siempre ahí mataban, estaban siempre llenos de cadáveres, donde mataban, y era el lugar de la muerte y del castigo de los pecadores en ese momento. Por lo tanto, Jesús está diciendo, es el Hijo que fue echado fuera del viñedo. Y el pecado de los labradores es de desobedecer y de matar al Hijo. Como podrán ver, ellos mataron al Hijo y lo echaron, y eso es desobedecer
la voluntad del dueño del viñedo, que es nuestro Dios. Vamos a la pregunta número 3. La hermana Lucero, por favor. ¿Qué hará el dueño para el viño? ¿A quién invita a otros en la parábola? Pensemos sobre el carácter del dueño y su pecado. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá a trabajar con labradores y dará el viñedo a otros? Amén. Si nosotros leemos aquí en Romanos 2, 6 al 8, vemos Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras, dice. Eso significa que habrá un juicio. Nos indica que siempre Dios hará que cada uno pague por sus maldades, por sus obras, siempre y cuando esa persona no se arrepienta. Es decir, siempre habrá un día de juicio en el cual tendremos que rendir cuenta a Dios de todas nuestras desobediencias a Dios. El día cuando volverá significa que cuando Jesús volverá. Cuando Jesús volverá, acabará con los labradores, lo cual significa que habrá un juicio cuando Jesús volverá. Pero también y dará el viñedo a otros. Dice, Él dará vida eterna a los que preservando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Esos son los que obedecen a la palabra de Dios. Por los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Hablan del juicio. Y también habla de que dará el viñedo a otros, que significa que siempre dará el viñedo a otros. Si nosotros desobedecemos a Dios, esa bendición de Dios que nos corresponde a nosotros siempre tendrá que ser entregado a otros. Si nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, eso hará que nosotros perdamos nuestra bendición, perdamos esa posibilidad de recibir y ser bendecido por Dios, porque eso va a pasar a otro que sí obedecen a Dios. Entonces, de esta manera, Jesús está diciendo, si ustedes desobedecen, ustedes líderes religiosos, Dios dará ese viñedo, esa salvación, esa inmortalidad, esa gloria, esa felicidad a otros. Con tal de que ustedes lo que van a hacer es recibir el juicio y el castigo que les corresponde por la desobediencia a la palabra y la voluntad de Dios. Entonces esto fue como una advertencia por parte de Jesús hacia los líderes religiosos que en este momento estaban enfrentando con Jesucristo. La pregunta número 4, a ver, hermano Aldo, por favor. ¿Qué versículos citó Jesús como conclusión de la parábola? ¿Cómo se aplican estos versículos a Jesús? ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Amén. Esta palabra que Jesús hace referencia es en el libro de los Salmos, porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento, solo había el Antiguo Testamento. Y los judíos creían en el Antiguo Testamento, donde Salmos, la escritura de Salmos 118, 22 al 23 aquí, habla de esto, que habla de una piedra que desecharon los constructores, una piedra que fue despreciado por los constructores, pero ha llegado a ser una piedra fundamental, una piedra angular en una construcción. Y dice, esto ha sido obra de nuestro Dios y nos deja maravillados. Dios Jesús hace esta referencia a esta escritura de Salmos para referirse a Él mismo, que Él es la piedra, esa piedra que los líderes religiosos, los judíos lo desecharon, pero Dios hará de Jesucristo una piedra angular de la iglesia. Esto es lo que está diciendo. Y esto es obra de Dios. Dios ha hecho esto. ¿Por qué está diciendo esta piedra angular? Vamos a ver 1 Pedro 2, 4, 8. La piedra angular o ser cabeza del ángulo, si nosotros leemos en 1 Pedro 2, 4 al 8, dice esto: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se están edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Si nosotros lo leemos en Daniel también, el profeta Daniel habla también cuando él tiene sueños de la estatua, de la cabeza de oro, del torso de plata, ¿se acuerdan? Bueno, ahí también habla de una piedra. Dice que esa piedra no tallada, porque no es hecho por el hombre, una piedra que no proviene del hombre, viene volando y pega contra esta estatua y la estatua se destruye. Esto es un poco Jesucristo, quien viene de Dios y empieza a romper con todo tipo de autoridades de este mundo. Y la autoridad de este mundo es en realidad el enemigo diablo. Y Jesús es quien destruye esa autoridad del mundo, y es Jesús otra vez comparado como una piedra. Y esa piedra es una piedra angular porque es una piedra que hace de referencia, de guía en una construcción. Si nosotros lo vemos en este dibujo aquí abajo, van a ver generalmente en un extremo de un edificio, pone una piedra angular en el ángulo de esta pared, porque si uno pone esta piedra que es una piedra principal, importante, todas las demás piedras se alinean de acuerdo a esta piedra de este lado y también de este lado. Nosotros de alguna manera, como Jesucristo es guía, nuestro guía, toda la iglesia se debe alinear a Jesucristo y Jesucristo es nuestro ejemplo de la iglesia. Y Jesucristo es la piedra angular que sostiene a la iglesia. Si bien Cristo fue rechazado y matado por el hombre, pero aceptado y resucitado por Dios. Y nosotros, y cuando se habla de estas piedras vivas, es porque es una piedra que da vida, que piedra que no desaparece. Jesús es piedra principal y angular para todo creyente que tiene fe en Jesucristo. Por eso esto es lo que está diciendo Jesús acerca de sí mismo a los líderes religiosos, que ustedes están rechazando esta piedra, pero esa piedra por Dios va a ser utilizada como una piedra de referencia, una piedra principal en un edificio, y ese edificio se refiere a la iglesia que Dios va a edificar. No como una iglesia edificio, sino como una iglesia espiritual, que es un conjunto de creyentes en Jesucristo. Vamos a la pregunta número 5 siguiente. Y adelante, hermana Elisa, por favor. ¿Por qué los líderes religiosos procuraban arrestar a Jesús, pero por qué no pudieron hacerlo? Allende nos cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Así es, amén. Ustedes saben que toda la multitud en este momento recibieron a Jesucristo pensando que Jesús va a ser aquel general libertador que los va a salvar de la opresión de los romanos. Por eso la multitud momentáneamente apoyaban a Jesús, porque creían que Él es el Rey, el Mesías, que los iba a liberar. Y por ser las Pascuas, una festividad importante de los judíos, donde muchos millones de judíos llegaban de todas partes del mundo, no era una cantidad pequeña de seguidores que apoyaban a Jesús en este momento. Era una multitud enorme, que luego ellos van a defraudar a Jesús y que lo van a condenar a Jesús para que lo maten es otra cosa. Pero en este momento ahora creen la gente que Mesías Jesús va a ser el libertador que los va a sacar de la opresión de los romanos. Debido a ese apoyo, los líderes religiosos que querían eliminar a Jesús no lo podían hacer, no lo podían atrapar por temor a la multitud. Los líderes religiosos por eso no pudieron arrestar a Jesús y se fueron en este momento calladamente, sin poder atrapar a Jesús.
Esto es porque todavía Jesús tiene que realizar más cosas antes de su crucifixión. No ha llegado su tiempo. Jesús tiene que todavía hacer más cosas, tiene que dar más enseñanzas. Por lo tanto, no ha llegado el tiempo para que Dios no ha permitido para que los líderes religiosos lo vinieran a atraparlo en este momento. Bueno, con esta parábola Jesús está diciendo que todos aquellos estos líderes religiosos que estaban con sus ojos encendidos tratando de buscarle a Jesús un defecto o un problema para que pudieran legalmente atraparlo y condenarlo, en este momento Jesús está haciéndolo saber a ellos a través de esta parábola de sus desobediencias a la voluntad del dueño del viñedo, que es nuestro Dios. Bueno, dice aquí en Recuerda, todos hemos sido llamados para trabajar en la obra de Dios, de salvar al mundo y hacer de ellos un fruto del viñedo de Dios. Todos tenemos esta misión porque Dios dijo en Mateo 28, 18, 19, que por tanto id y hacer discípulos de todo el mundo, id a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es un deber que llevamos todos los cristianos para hacer esa obra de Dios, para salvar al mundo y llevar este mensaje maravilloso de salvación, de la muerte y resurrección de Jesucristo, que a través de esta obra maravillosa de la cruz de Calvario, todo el mundo ha tenido la oportunidad de poder ser perdonados porque ha habido alguien que ha muerto por ellos, por sus pecados. Pero lamentablemente ellos no saben esta buena noticia, esta buena nueva, y siguen en medio del engaño del enemigo, pensando que ellos solamente vivirán en medio de la desgracia. Pero Dios quiere que nosotros seamos los que llevemos esta noticia, buena noticia de salvación a todo lo demás. Para lo cual debemos obedecer la voluntad del dueño, quien es Dios, para ofrecer y dar frutos que Él espera. Primeramente, el fruto que Dios espera de nosotros es recibir a Jesucristo y hacer recibir a los demás a Jesucristo. Entregar esa gloria y la alabanza y el respeto a Dios por la gran bendición de habernos salvado del pecado y de la muerte eterna. Y ese fruto y esa adoración es lo que nosotros deberíamos dar como frutos. El fruto espiritual de adoración a Dios y también el fruto concreto de almas ganadas para Dios, y tenemos que entregar a Dios y consagrarlos como un hijo de Dios más en el reino de Dios que está entre nosotros. Y en tercer lugar, Jesucristo es esa piedra viva, esa piedra de resurrección, esa piedra preciosa y principal, esa piedra angular de nuestra vida, el guía, el que es nuestro patrón de referencia en nuestra vida espiritual. Y es el nuestro Salvador y Rey, que los líderes religiosos de esa época no lo reconocieron, sino lo quisieron eliminarlos del mapa. Pero gracias a su muerte, Dios ha hecho que ese sacrificio y ese derramamiento de sangre sea válido para que nosotros podamos ser para siempre limpiados de nuestros pecados, eximidos de nuestra condena eterna y podernos acercar a Dios. Porque nosotros, siendo pecadores, no podíamos acercar a la santidad de Dios. No podíamos estar con Dios. Dios estaba lejos de nosotros. Dios no podía estar con nosotros. Pero a partir de la muerte de Jesucristo, sí, Dios puede estar con nosotros ahora. El Espíritu Santo de Dios puede estar en nosotros, en nuestro corazón, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. Dios nos ama y puede estar con nosotros cuando nosotros confiamos en esa sangre de expiación que Jesús derramó en la cruz de Calvario. Es algo tan maravilloso y en el mundo espiritual es tan valioso de que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Por eso el nombre de Jesús dijo que se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. El anhelo de la antigüedad es que Dios esté con nosotros. Ahora, gracias a Jesucristo, Dios está con nosotros. Dios está en nuestra vida. Dios puede entrar y estar con nosotros, guiar nuestra vida, manifestar su voluntad en nuestra vida, hacer milagros en nuestra vida.
darnos sanidades y que nuestra vida sea guiada por la mano poderosa de Dios. Si encontramos dificultades, tribulaciones, obras del enemigo en nuestra vida, haciendo nuestra vida imposible, no nos preocupamos porque Dios está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros. Amén. Por eso, amados hermanos, todo esto ha sido posible gracias a Jesucristo, gracias a su sacrificio, gracias a que Dios con todo su amor ha enviado a su Hijo para que nosotros lo respetemos, lo creamos en Él. Y si hay todavía labradores malvados a nuestro alrededor, tenemos que empezar a transmitir este mensaje y llevar el mensaje para que no sigan rechazando a Jesucristo, sino que lo reciban, porque Él es el Rey Salvador que ha venido a morir por nosotros y ha resucitado para que podamos ser para siempre estar con ellos, con Dios en nuestra vida. Por eso Dios está en nuestra vida y va a estar siempre en nuestra vida y estaremos con Dios para siempre aunque nos moramos. Eso es la gran vida eterna que Dios nos quiere regalar a través de Jesucristo. Amén. Por eso, amados hermanos, vamos a agradecer a Dios porque Jesús ahora está a punto de morir en esta semana, pero Dios no escatimó su amor para enseñar a través de esta parábola a los enceguecidos líderes religiosos, que a veces nosotros nos aparentamos como estos líderes, a veces somos ciegos, somos tercos como ellos, pero Dios nos enseña y quiere que nosotros seamos otra vez moldeados de acuerdo a la voluntad de Dios. Oremos, hermanos, agradezcamos a Dios otra vez. Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, por estas palabras y por tu enorme, inmenso amor de habernos dado a tu Hijo unigénito Jesucristo, el cual, siendo Dios, ha dejado su trono, su lugar para venir a vivir entre nosotros con cuerpo de hombre, porque ese cuerpo tenía que ser mutilado, masacrado y derramado en sangre en la cruz de Calvario, el castigo que todos nosotros debíamos recibir, Señor, por nuestros pecados. Pero por tu amor, por tu inmenso amor, tú no has querido que nosotros fuéramos quienes recibamos esos terribles castigos, sino que fuera tu amado Hijo, quien no tiene pecado, pero por mí ha muerto, ha entregado su vida, su cuerpo, su sangre por nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor, tal vez recibiendo esa bendición, esa enorme gracia esta noche otra vez en nuestra vida. Lo recibimos, Señor, con todo corazón, con gratitud y con agradecimiento, que el Espíritu Santo siga derramando esa gracia de la cruz de Jesucristo y ese amor de la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Declaramos esa bendición que caiga esta noche en cada uno de nuestra vida, que aceptan con su corazón abierto. Tenemos fe en ese nombre, Señor, que tú has venido a salvarnos, y ese nombre, Immanuel, para que quieras estar con nosotros, Señor, siendo nosotros pecadores, por cierto, pero limpiados por tu sangre, Señor. Gracias por esa bendición, gracias por esa bondad, gracias por ese inmenso amor. Aquí estamos, Señor, para entregar nuestra vida otra vez como sacrificio vivo, para vivir de acuerdo a tu voluntad y tu palabra, en obediencia, Señor, para ofrecerte nuestros frutos, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración como fruto, Señor, y también almas ganadas para ti, Señor. Bendícenos, danos esa sabiduría a través de tu Santo Espíritu, para que sigamos entendiendo más acerca de tu voluntad. Haz que seamos verdaderos discípulos tuyos, Señor, llenos del Espíritu Santo, para que podamos hacer la obra que tú quieres que hagamos a través de tu Santo Espíritu. Danos, Señor, poder, danos ese poder sobrenatural del Espíritu Santo, danos esa sabiduría y el discernimiento espiritual necesario para hacer tu voluntad, Señor. Que no nos quite las dificultades de este mundo que nos rodea hoy día. Ni siquiera la pandemia nos puede quitar esta fe y el amor hacia ti, Señor, porque sabemos si nosotros estamos contigo, Dios Todopoderoso, nada ni nadie de este mundo nos podrá derribar. Aquí estamos delante de ti. Si bien vemos fuertes tormentas en nuestra vida, las tormentas no nos asustarán, no nos amedrentará, porque estás tú, Jesús, en nuestra vida, el Todopoderoso. Y cuando nosotros reclamamos en tu nombre poderoso, Jesucristo, tú nos responderás
y tú nos salvarás de todo tipo de dificultades. Aquí estamos, Señor, fielmente, firmemente, creyendo en ti, en tu presencia, en ese Immanuel que estás con nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos tus hijos en esta noche que tienen esta fe y que quieren vivir esta vida como un sacrificio vivo para entregarte, Señor, esta ofrenda de vida en sacrificio para ti, Señor. En el nombre de Jesús, suple todas sus necesidades y que toda obra del enemigo, todo tipo de disidencia, todo tipo de pensamientos negativos de desobediencia sean eliminados de su vida, Señor. Llénalo solamente de la contundente y la firme fe en Jesucristo y en tu palabra a través del Santo Espíritu. Derrama tu bendición esta noche, Señor. Derrama tu unción, derrama tu sanidad. Derrama tu sanidad tanto corporal como espiritual, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Muévete en nuestra vida. Tócanos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y reprendo todo tipo de obra del enemigo en nuestra vida, porque ese nombre poderoso tiene poder para poder expulsar todo tipo de demonios de nuestra vida que nos engaña y que nos da enfermedades y que nos hace alejarnos de ti y de tu voluntad. En el nombre de Jesús, derramamos esa bendición, recibimos con todo el poder que tú quieras derramar en esta noche. Recibimos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por darnos ese poder. Gracias por darnos esa bendición en nuestra noche. En el nombre de Jesucristo, glorificamos, exaltamos y te honramos, Señor, esta noche en ese nombre poderoso. Amén. Amén.